Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Flexibilización Laboral y Justicia Distributiva, que hace parte del ciclo de capacitaciones en Derecho Laboral. La crisis ocasionada por la pandemia nos ha traído cambios radicales a nuestro estilo de vida. Hoy más que nunca el concepto de trabajo y su ejecución se han visto transformados por la nueva realidad de nuestro mundo. Por esa razón, figuras como la flexibilización laboral han tomado más fuerza, pues su uso puede ser un escape a la rigidez y literalidad de la norma laboral, que si bien busca mantener el equilibrio en las relaciones laborales, se ha quedado corta ante los nuevos retos y desafíos planteados por la globalización y el coronavirus. Por eso es necesario recurrir a herramientas verdaderamente efectivas para solventar los nuevos problemas laborales surgidos en la actualidad y que logren finalmente una justicia genuinamente distributiva. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Robinson Ari Cárdenas Sierra, especialista en educación, magíster en filosofía y doctor en Derecho de la Universidad Santo Tomás. Tiene una amplísima experiencia como investigador en conciencias. Actualmente se desempeña como docente de pregrado y posgrado en diferentes instituciones de nuestro país. Doctor Robinson Ari, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Agradezco a la invitación nuevamente a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo muy especial y también de agradecimiento a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y también un saludo muy especial y de agradecimiento a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En esta ocasión quiero compartir una experiencia investigativa que he venido desarrollando en estos últimos 4 años relacionada con el tema de la flexibilización laboral y desde luego añado a esta investigación el esfuerzo por replantear la idea de justicia distributiva, que en últimas es la base sobre la que descansan nuestras instituciones del derecho laboral. Vale la pena tener en cuenta que el tema de la justicia distributiva tiene momentos históricos a través de la filosofía en general y también de la filosofía del derecho en particular. A ella también han hecho aportes la filosofía política y desde luego otras especialidades que emergen de las ciencias sociales. La justicia distributiva, ¿por qué? Porque resulta que se trata de una forma de reconocer lo que en antiguo se ha llamado sum cuique tribuere, dar a cada quien lo suyo, pero en una medida que más que la igualdad busca la compensación o el equilibrio. Y el tema de las relaciones laborales precisamente va a surgir en un escenario conflictual que reclama esas compensaciones. Cuando hablamos de justicia distributiva, inmediatamente tendremos que hacer referencia a las primeras experiencias laborales de regulación que surgen especialmente en la República de Weimar, pero ya tienen algún antecedente en la segunda mitad del siglo XIX en la Alemania, y en la que hay una preocupación por echar a andar una regulación que proteja especialmente a los más débiles en las relaciones económicas. La idea es entender que estos débiles no pueden ceñirse propiamente a las reglas del derecho común o a lo que tiene que ver con el derecho que se sustenta en la justicia conmutativa, porque no se trata de sujetos iguales, sino sujetos desiguales, especialmente en las relaciones obrero-patronales. Entonces, va cobrando fuerza la idea de la justicia distributiva precisamente porque no es una justicia de igualación, sino una justicia que va compensando a partir de unas categorías en las que prevalece especialmente la necesidad, luego la capacidad y por último el mérito.
fueron los alemanes, con una expresión que se va a llamar Gemeinschaft, los que van a empezar a pensar en esa regulación laboral y desde luego sostenida en los pilares de esa justicia que no va propiamente hacia la igualdad, sino a la equidad. Por eso hablo de compensación y de ajustes. Entonces, va surgiendo sobre ese piso justiciero la idea de un derecho social que combina a un mismo tiempo algunos elementos, discursos e instituciones del derecho público y también algunos elementos e instituciones del derecho privado, pero no es propiamente derecho privado ni derecho público. Surge una tercera vía regulativa, protectiva, tuitiva, que es la que vamos a llamar derecho del trabajo. Entonces, justicia distributiva, derecho social, y la cara más visible de toda esa dinámica es lo que vamos a llamar derecho del trabajo. Hago esta introducción, pues de todas maneras, para llegar a hablar de la flexibilización, conviene hablar de dos momentos históricos que, aun siendo económicos, tienen incidencia política y, desde luego, repercusión en la regulación laboral. Hay un motor en el proceso de investigación que yo he venido desarrollando todo el tiempo y tiene que ver con un análisis que siempre he considerado debe hacerse a partir de una antropología ética, a partir de una historia de la regulación laboral, en la que cuenta especialmente la idea del conflicto estructural, porque es un elemento que dinamiza y ayuda a originar la regulación laboral que hasta hoy conocemos. Un tercer momento que es el paso de la regulación clásica a nuevas formas de regulación que en ocasiones ni flexibilizadas son, sino que pasan a ser más bien desregulativas y por lo mismo deslaborativas, generan deslaboralización y otro tipo de situaciones que desde luego ya no tienen espíritu tuitivo. Esto desde luego se mueve entre el escenario del capital industrial y el capital financiero. Esto tiene unas consecuencias, desde luego, ya en el escenario del capital industrial, consecuencias que, especialmente en buena parte de Occidente, se traducen en una fórmula que proviene especialmente de propuestas economicistas a tono globalizado. Consecuencias que generalmente se dan a través del siguiente escenario. Los estados nacionales desregulan la economía para permitir mayor entrada de mercados y al mismo tiempo, para que esa entrada se dé, flexibilizan la regulación laboral porque se va echando a andar la idea desde finales de la década del 80 hasta hoy que para que pueda haber mayor entrada de mercados y generación de mayor riqueza será necesario flexibilizar aquello que se opone a esa entrada. Y desde luego el primer elemento o institución que será necesario flexibilizar o en casos extremos desmantelar y desregular será el derecho del trabajo. Pero la constante, especialmente en las 3 últimas décadas, ha sido desregulación económica y consecuente flexibilización laboral. Y desde luego esas consecuencias pues acarrean un mundo de cuestiones claroscuras, las más de las veces oscuras, que ya no brindan la misma protección que en el pasado se le brindaba a los trabajadores, que en últimas entraban casi en una misma fórmula, la fórmula del trabajador asalariado o salariado, y que algunos teóricos llaman el trabajo abstracto, que tiene que ver con la subordinación clásica. De ahí se desprende la idea o el interés de repensar otra vez la justicia distributiva, porque pues eso no se puede dejar de lado y es el piso que sostiene, como lo dije hace un momento, el derecho social, y también es el piso que sostiene la regulación laboral, si es que esta va a tener alguna transformación o algún cambio. Si va a darse esa posibilidad, entonces será necesario pensar en una
o más bien repensar en una cuestión que tenga que ver con justicia distributiva. Esto, desde luego, nos obliga a pensar en un ius condendum, es decir, en nuevas formas del derecho, en nuevas posibilidades regulativas que, desde luego, tienen que estar a tono con los signos de los nuevos tiempos, con las nuevas maneras de subordinación que no se reducen al trabajador asalariado clásico. Todo esto gira en torno a algo que no se puede descuidar y que se desprende especialmente del análisis antropológico y ético, y desde luego también del análisis histórico del derecho del trabajo. Y es el núcleo fundamental que no puede descuidarse en las nuevas formas de regulación laboral que surjan por efecto de la globalización, por efecto de la ley del mercado, o las leyes mercatorias. Entonces, comenzamos con el aspecto antropológico y ético. Hay una cuestión que siempre me va a llamar la atención, y desde luego aquí me apoyo en una filosofía del trabajo que desarrolla la famosa filósofa política para el siglo XX, que es Hannah Arendt, en un texto muy interesante que despierta bastante interés para quienes nos movemos en la línea laboralista. El texto se titula La condición humana. Ella hace un esfuerzo crítico por abordar el tema del trabajo, abordarlo históricamente, pero también abordarlo desde el punto de vista antropológico y desde luego con fuerte contenido ético. Ella descubre, como ustedes pueden verlo allá en el ideograma, que el tema del trabajo desde luego es un elemento inseparable de la condición misma humana desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista moral. Nacemos para el trabajo, y desde luego eso es lo que ya va generando una diferencia frente a otras especies. Hay una cuestión de todas maneras para Hannah Arendt que define la actividad humana que llamamos trabajo, y es que esa actividad para nosotros, los seres humanos, se compone de 3 argumentos, como los ven ustedes en la base de la diapositiva que estoy presentando. Cada ser humano vuelve y reproduce siempre esta misma situación, antropológica y ética también. El primer momento es la labor. El cuerpo tiene que moverse a buscar el alimento, moverse a buscar los bienes de consumo y de uso necesarios para sostener su BIOS. Nadie está negado a eso. Esa idea de la labor, desde luego, ya está desarrollándose en nosotros cuando estamos en el vientre de nuestras madres. Salimos de allí y sigue presente todo el tiempo. Egasterión la llamaban los griegos, una fuerza que nos impulsa a movernos hacia la naturaleza para buscar lo que pide nuestro organismo y sobrevivir. Labor, primer paso. Segundo paso, no trabajamos solamente para la sobrevivencia. Somos animales aperturos al confort, necesitamos confortabilidad. Entonces viene ese segundo momento que tiene que ver con la posibilidad a través del trabajo de construir todas las cosas que hacen confortable nuestra vida humana, en una clara conexión entre razón y manos, en una clara conexión entre razón, espíritu y manos. Entonces ya la palabra trabajo se diferencia de la palabra labor, porque en ella estamos hablando de un sujeto que es capaz de fabricación, diseño. De ahí viene la expresión homo faber. En el primer elemento, la labor, dice Hannah Arendt, ese es el animal laborans. Y todos tenemos ese primer elemento por naturaleza, el animal laborans, que reclama el alimento y tiene que mover su cuerpo para sobrevivir. El segundo momento, vuelvo y repito, trabajo, es lo que se va a traducir en homo faber, capaz de producir a través de los diseños que va logrando con un ingenio que en cada uno es muy especializado para producir cosas en el orden material o espiritual que van generando un confort. Hannah Arendt dice que hubo una época en la que esos dos elementos estaban perfectamente conectados, y cuando se dieron esas conexiones, es decir,
se coimplicaron labor y trabajo, surgió un tercer elemento que está desde luego muy conexionado a los dos anteriores, que es la acción, y que ella desde luego la resume también en una expresión bellísima que se llama la vita activa y que tiene que ver con la polis. Es decir, el trabajo está conectado con la política y cuando un ser humano logra desarrollar plenamente el animal laborans, el homo faber, logra integrarlos, también logra integrarse realmente en la vida política y participar en la vida política. Hannah Arendt en este desarrollo descubre que en últimas el desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras muy sofisticadas sociedades partiría de ese elemento. Entonces, cuando hubo clara conjunción entre labor, trabajo y vida activa o acción política, surgieron las polis, surgió la chivitas, surgieron los feudos, nos fuimos elevando al comercio y desde luego al último escenario que va a tener un protagonismo por lo menos hasta los años 80 del pasado siglo XX, que es el capitalismo, que desde luego hasta ese momento va a tener un elemento de identificación casi mundial, y ese elemento es la producción industrial, que básicamente se sostiene en la fórmula Taylorismo-Fordismo. Taylor como la cabeza que establece la administración en la fábrica, los cargos y los puestos, los oficios y las tareas que cada trabajador debe desarrollar, y Ford como la persona que lleva a las máximas consecuencias materiales esa fórmula. Todo el modelo capitalista que se dio especialmente con mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, en el segundo periodo de posguerra, va a estar representado de ese modo, y es lo que vamos a llamar capital industrial. ¿Qué descubre Hannah Arendt? Que de un tiempo para acá, y ella está escribiendo esto a finales de los años 50, parece que el capital mismo ha venido estableciendo como separaciones y creando reduccionismos en los que se da primacía al animal laborans, ¿cierto? Desechando al homo faber y llevándonos a situaciones en las que el trabajo no sirve sino para la sobrevivencia, pero no nos abre a la posibilidad de el homo faber y el confort, y por lo mismo tampoco nos lleva al plano de la política. Parece que ese capital industrial entre los años 50 y 60 está empezando a generar una situación que hace desechable el trabajo. Ojo con esto, ya hay un anuncio sobre eso, y ya no lo tiene como centro, como lo pensaron los liberales y especialmente el padre del liberalismo económico-político, que va a ser Adam Smith, en una famosa obra que titula La riqueza de las naciones. Lo que va a hacer Hannah Arendt es, una vez más, comprobar si esa tesis que se desprende del texto de Adam Smith, que dice que la riqueza de una nación está en el trabajo, si esa tesis sigue vigente. Lo que ella va a descubrir con este ejercicio es que realmente esa tesis no se está dando. Algo está pasando por causa especialmente de movimientos económicos que hacen que el trabajo pierda centralidad, y en muchos estados nacionales se considere como centro otra cosa, especialmente lo que tiene que ver con el crecimiento económico, más que con la verdadera posibilidad de generar trabajo o generar empleo. Entonces, yo sigo mi investigación en esta misma línea y considero que la flexibilización laboral que venimos padeciendo desde hace más o menos 30 años es lo que ya profetizaba Hannah Arendt a finales de los años 50. Eso que ella profetiza en este texto de la condición humana se va haciendo efectivo, especialmente al término de la década de los 80 del pasado siglo XX, entrado los años 90 y entrado el milenio. Y es un asunto que se va a reproducir en muchas partes del mundo, siempre con un mismo argumento: el tema de la globalización, el tema del emprenderismo que se desprende de la globalización y la necesidad de generar rentabilidades y riquezas que desde luego deben desprenderse de tantos proteccionismos laborales. Entonces lo que
el pasado más o menos próximo a nosotros logró consolidar entre Animal Laborance, Homo Faber y Acción. De repente se difumina y se borra y el trabajo deja de ser un centro. Vamos a ir rápidamente a un asunto sobre el que versan mis investigaciones y considero que hay que hacer iteración sobre él, es unir y venir. Este es un rápido desarrollo de la historia del derecho del trabajo. Su punto de partida, paradójicamente, pues son las instituciones opuestas completamente a la regulación del trabajo. Esas instituciones son la esclavitud y la servidumbre. Primera etapa que bien podría estar mirándose en el derecho romano y también en el derecho feudal. En el derecho romano, con una expresión que de todas maneras va a tener alguna incidencia, especialmente con la Alemania, como lo explicaba al comienzo, de finales del siglo XIX y albores del XX, que es donde surgen las primeras regulaciones laborales, en el Gemeinschaft, y es una idea que recogen especialmente dos primeros laboralistas muy famosos que yo llamaría los padres del derecho del trabajo en el mundo. El primero es Otto von Guericke, muy próximo a Bismarck, pero también muy cercano a la República de Weimar, y el segundo es Hugo Sinsheimer. Estos dos señores deciden rastrear históricamente qué elemento podría servir para fundar la regulación laboral y descubren que un elemento clave está en la locatio conductio operis operarum, dos expresiones que hablan de arrendamiento de obra. En la operis, desde luego, se hace referencia a una prestación subordinada con dirección, y en la operarum, una prestación en la que no hay dirección. Eso va a despertar mucho interés en estos dos autores y va a servir de base para empezar a hablar del elemento que descuella en la relación de trabajo, que es la subordinación, el elemento que en últimas es el que está en juego para identificar un contrato de trabajo de otras figuras contractuales que más bien se mueven en el plano del derecho comercial o del derecho civil. Lo que siempre está en juego en el derecho del trabajo es identificar la relación de trabajo, y esa relación desde luego se remite al tema subordinado, y estos dos autores pues señalaban que realmente ahí hay un préstamo del derecho civil, pero especialmente del derecho civil romano. Locatio conductio operis operarum. El derecho feudal también recoge esa misma línea, y tenemos otro acontecimiento en la misma diapositiva que estamos viendo, otro acontecimiento histórico que va a servir de alimento a nuestra regulación laboral más o menos reciente, y es la experiencia de la legislación indiana. Hay una obra muy hermosa que recomiendo traten de conseguirla, que se llama El Código del Indígena Americano, que da cuenta de cómo la legislación indiana tuvo en cuenta algunos elementos relacionados con la subordinación, la prestación del trabajo que hacían los indios en los mitallos, en los cultivos, en los tambos, y ese es un elemento también histórico que vale la pena no descuidar. Luego viene la regulación civil ya del 900, estamos hablando término del siglo XIX y comienzos del XX. Al comienzo se le llama la regulación laboral Industrial Relations, que hace referencia más que todo como a un capítulo del derecho civil, pero ya los alemanes han echado a andar algo que es lo que vamos a llamar protección aparte o regulación aparte del derecho civil, y es la regulación laboral. Sinsheimer precisamente echa a andar una tesis que es la que ya definitivamente sienta las bases del derecho del trabajo. Y es la siguiente. Él dice, mire, mientras que en el derecho civil las instituciones giran en torno a la autonomía privada y se centran en eso, en el derecho laboral las instituciones tienen que mirar es la dependencia, y especialmente la dependencia económica, que se identifica especialmente en la subordinación. Entonces Sinsheimer y otro discípulo de él, que es Canfrien, deciden hacer una aventura teórica para analizar eso. Oiga, aquí hay un asunto que no lo cubren ni lo protegen las instituciones del derecho privado. Tenemos que ir a una nueva forma de protección, y para ello tendremos que hablar de un nuevo derecho que, como lo dije al comienzo, se desprende de su base justiciera, que es
la justicia distributiva, se eleva al plano institucional en diálogo con el derecho civil y el derecho público, pero saca unas nuevas instituciones jurídicas, que es la cara visible de todo este ejercicio, que es la regulación del trabajo o el derecho del trabajo. Y desde luego el elemento central es la subordinación, el vínculo de obediencia que no puede prestarse para reproducir o la servidumbre o la esclavitud. En últimas, una regulación del trabajo, un código sustantivo del trabajo, un derecho del trabajo, definitivamente está al servicio de las personas que en la economía resultan débiles porque lo único que pueden aportar es su fuerza de trabajo y no tienen una propiedad, por lo menos así fue en los albores del siglo XX. Solo pueden poner su fuerza de trabajo, luego hay que dar una protección, de ahí viene la expresión tuición, una tutela especial hacia la parte más débil de esas relaciones económicas que especialmente se dan, primero entre patrones y obreros, pero más adelante entre empresarios y empleados, y bueno, va avanzando el asunto, incluso hoy se habla más bien de relaciones circulares que tratan de evitar un poco el ejercicio de la subordinación, eludirla, y se habla más bien de servidores o colaboradores. Pero en el fondo lo que está en juego realmente es la subordinación como vínculo de obediencia. Entonces, en esa penúltima columna que dice regulación del derecho social, ahí ya entran los códigos laborales, que en algunos casos fueron denominados códigos sustantivos del trabajo porque van a la sustancia real de las cosas, es decir, a la naturaleza real de ese juego desigual que hay en el escenario económico y que tiene que mirar y proteger desde luego la parte más vulnerable, que es la persona del trabajador. Eso que mencionaba de Hannah Arendt, desde luego no es la única, lo recogen otras filosofías que van a servir de alimento a los códigos laborales. De ahí surge algo que académicamente, y cuando iniciamos un curso de Derecho del Trabajo, explicamos de entrada, digamos que en los prolegómenos, y es la distinción que hay que hacer entre derecho al trabajo y derecho del trabajo. Cuando hablamos del derecho al trabajo, hablamos de toda esta historia, de la necesidad de salvaguardar la dignidad humana, salvaguardar a la persona humana, y de tener en cuenta que el trabajo en la condición humana es transitividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ser humano no solo transforma la naturaleza para volver la naturaleza humana, sino que en esa transformación se transforma y en esa transformación potencia su dignidad y se hace más persona. Diría Hannah Arendt, realmente tiene la posibilidad y el derecho de lograr la ciudadanía social y entrar en el mundo real de la política. Hay un jurista laboralista muy reconocido en el ámbito actual, italiano, se llama Umberto Romagnoli, que habla de eso también en sus sesudas reflexiones sobre el derecho del trabajo. Parte precisamente de establecer la diferencia entre el derecho al trabajo como un fenómeno de protección por parte del Estado y la sociedad que nos compete a todos porque como humanos estamos llamados al trabajo y a una realización personal y política que se logra las más de las veces es a través del trabajo, derecho al trabajo, artículo 25, Constitución Política nuestra, y la otra parte de la moneda, cómo salvaguardar eso que naturalmente somos y que tiende a ser muy vulnerable. Entonces, con instituciones jurídicas, que es lo que vamos a llamar derecho del trabajo. Ya en el derecho del trabajo, pues entran los códigos laborales o los estatutos del trabajo, como pasa en algunas partes del mundo, o leyes laborales, como pasa en México, compendios de legislación laboral. Aunque en buena parte del mundo, pues, se ha hablado más del código y del código sustantivo del trabajo. La idea, desde luego, como lo ven ustedes allá en esta diapositiva, es brindar una protección integral y, desde luego, teniendo en cuenta que las relaciones del trabajo, empresarios-trabajadores, no pueden considerarse en un escenario de conmutación porque no estamos hablando entre iguales, sino en un escenario de distribución porque estamos hablando de desiguales, estamos hablando incluso, diría Elías Díaz, de un derecho desigual para desiguales. Y yo resumo también así el Código del Trabajo.
y las leyes laborales en cualquier parte del mundo, o el Estatuto del Trabajo. Derecho desigual para desiguales, con una justicia que no es conmutativa, sino distributiva, porque, repito, lo que busca es equidad, más no igualdad. ¿De acuerdo? Esta es una de las cuestiones que desde luego va a tener una traducción para nosotros desde el punto de vista de nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Fue construido precisamente sobre esos mismos elementos que yo menciono atrás, sobre todo especialmente sobre esa historia que nos habla de dos cuestiones conflictuales que de todas maneras sirven de base a la configuración de las regulaciones laborales: el derecho al trabajo y el derecho del trabajo. Hasta por lo menos bien entrada la década del 80, el derecho del trabajo daba prioridad primero al derecho colectivo y luego al derecho individual, pero con la entrada de las reformas que se van a dar a partir de la década de los 90 del pasado siglo XX para acá, eso va a tener una transformación por causa también del cambio que se va a dar entre capital industrial y capital financiero. Aclarémoslo por un momento. Cuando yo hablo del capital industrial, hablo del escenario capitalista clásico en el que había fábricas estacionarias con correas de transmisión y casi todos los trabajadores eran contratados y vinculados en una dirección administrativa que se sustentaba especialmente en el modelo taylorista y repetía o materializaba el pionero que echó a andar que materializó esa teoría de Taylor, que va a ser Henry Ford. En casi todo el mundo, el modelo industrial era el mismo, y eso era Taylorismo, Fordismo, que es lo que se traduce en producción en masa, producción en cadena. Esas son las cualidades del capital industrial. Y lo dicen algunos juristas, entre ellos Romagnoli, a eso se debe también el modo como se va a configurar la regulación laboral, los códigos sustantivos del trabajo. Su base inspiradora, su referente, va a ser ese modelo de producción. Entonces, hasta bien entrada la década del 80, se construyen sistemas de regulación laboral que tienen como referente real el aspecto del modelo productivo, que en buena parte es el modelo industrial en esa. Con la caída del petróleo, de repente ese modelo comenzó a fallar y comenzaron a surgir propuestas que empezaron a desmantelar la manera como los códigos sustantivos del trabajo operaban para todo el mundo. Y comenzó a voltearse el asunto, es decir, el protagonismo ya no estaba en el orden del derecho colectivo, sino que empezó a darse el protagonismo en el orden del derecho individual. Esto tiene un mundo de cosas que están conexionadas con la economía. Como les decía al comienzo de esta charla, hay una cuestión en la que definitivamente algunas entidades y algunas ideas revolucionarias en la economía van a insistir en que para hacer mayor riqueza y lograr mayor rentabilidad habrá que quitar tanta protección laboral y tanto coste laboral. Entonces el asunto va a ir poco a poco, gradualmente, a establecer que los estados nacionales, si quieren entrar en el mundo de la globalización, primero tendrán que regular su economía y luego tendrán que flexibilizar las relaciones del trabajo. Colombia no escapa de eso y desde luego tenemos un antecedente, una antesala antes de la primera reforma laboral, que va a ser la misión Chenery, precisamente aconsejando a los gobiernos de la época, especialmente el gobierno de Belisario Betancur, Virgilio Barco Vargas, la necesidad apremiante de regular economía y flexibilizar derecho del trabajo. Primera respuesta a esas solicitudes que vienen del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, incluso del Consenso de Washington. Primera respuesta a eso, la primera reforma del 90, que es la Ley 50, que nos va a dar ese cambio. Primacía de la relación individual del trabajo, ¿cierto?, por encima de las relaciones colectivas. Y de ahí van a surgir un mundo de reformas que van a ir esto,
tendríamos, bueno, dando un salto muy grande, la reforma de la Ley 789 del año 2002 y también algunos actos legislativos y decretos. El acto legislativo 01 del año 2005 o el decreto precisamente que por razones de pandemia echa a andar una reforma. Para mí es una reforma y es la idea de implementar el contrato por horas. Todas estas cosas dan primacía al ámbito individual frente al colectivo. Lo que denunciamos la mayoría de los que indagamos sobre estos temas es que la mayoría de las veces realmente esto no está moviéndose en función del núcleo fundamental y la protección de la dignidad humana del trabajador, sino del interés por hacer más riqueza y fortalecer la rentabilidad a menos costo. Entonces, pues esperemos a ver si este decreto realmente va a ser una posibilidad de salvaguardar a los más débiles en las relaciones económicas y en este caso siempre van a ser los trabajadores. Nuevamente vuelvo a la historia, pero es especialmente para centrarme en este punto, donde hablo de la crisis económica mundial que surge especialmente con la caída del petróleo y que nos obliga a pensar que el derecho del trabajo no puede volver a ser un derecho civil. Hay que pensar en una renovación, hay que pensar en la formulación de nuevas instituciones, salvaguardar lo que vale la pena que se conserve y repensar aquello que requiera ser repensado para darle un protagonismo como lo tuvo hace 50, 60 o 70 años atrás, porque de todas maneras la vida de millones de nosotros está sujeta al trabajo, depende del trabajo y también depende mucho de las posibilidades incluso sindicales que han sido muy negadas y muy atacadas a partir del modelo económico que llamamos capital financiero. Esa idea del capital financiero para mí tiene unos antecedentes que resumo en la diapositiva que ustedes ven allí. Es lo que llamamos algunos juristas laboralistas la ofensiva neoliberal. Permítanme, solamente leo algunas tesis. Más individuos, menos Estado, más iniciativa privada, menos intervención pública, menos presión fiscal a las rentas, más privatizaciones, en fin, un mundo de cosas que van a tener o van a hacer eco en dos importantes gobernantes de la época de los 80, Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Detrás de ellos se encuentran fórmulas económicas que van a ser la ideología del neoliberalismo. Por el lado de Margaret Thatcher y el Reino Unido, Friedrich von Hayek, y por el lado de Ronald Reagan, Milton Friedman. Estas cuestiones van a tener una repercusión muy fuerte en el mundo del trabajo y vuelvo y repito, van a echar a andar la fórmula, grosso modo, de desregula economía, flexibilice la regulación laboral. Resultado, por lo menos en lo que ha ocurrido en estos últimos 30 años, es que la relación de trabajo pareciera que volviera nuevamente al ámbito de las relaciones privadas y saliera del ámbito de la protección con la que se dio origen al derecho del trabajo, que es precisamente el escenario de la justicia distributiva y del derecho social. Esto, creería yo, resume todo lo que estamos viendo y ya en el tiempo que me queda entro rápidamente en por qué la justicia distributiva. Bueno, hay que repensarla porque no podemos considerar que el trabajo es óbiter en los modelos económicos, es un elemento óbiter como cualquier otra herramienta como esta que se puede desechar o no. No, estamos hablando de los derechos humanos cuando hablamos del trabajo y hay que hablar de una justicia que siga haciendo honor a esas protecciones, a esas tuiciones. Entonces, no podemos descartar los factores sociales actuales, los factores económicos y financieros actuales, las políticas mundiales, pero todo en clave de una justicia social, porque no podemos permitir que el derecho del trabajo se reduzca nuevamente a una situación que está sujeta a los vaivenes del mercado, a decisiones de pronto sordas, caprichosas y peligrosas de los grandes empresarios e incluso en contubernio con algunos
estados nacionales. Entonces, la idea de la justicia distributiva no puede olvidarse. Es la base siempre de la inclusión, es la base de lo que hace posible que millones de personas puedan realmente acceder a un marco social de derechos que les permitan realmente entrar en el mundo de la oferta y la demanda, les permitan materializar sus libertades. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ya en esta parte? Recobrar el plano justiciero sin olvidar a los clásicos, pero alimentando ese plano con las propuestas que se encuentran en autores como Amartya Sen, Martha Nussbaum, Jürgen Habermas, John Finich, que en últimas insisten en que no podemos olvidar la justicia y menos, y especialmente aquella que reconoce las desigualdades y que apuesta a lo que Aristóteles llamaba epikeia, por lo menos alcanzar formas de equidad. Entonces, esa justicia me lleva a preguntar, ¿qué derechos del trabajador en este contexto? ¿Qué tipo de trabajador? Porque hoy no existe solamente el asalariado o subordinado clásico. ¿Y qué tipo de instituciones? Para ello, desde luego, vuelvo y repito, hay que ir nuevamente a las bases de todo esto que son, o que es mejor, la justicia distributiva, el derecho social y la cara visible, el derecho del trabajo. Mi propuesta, ya para ir concluyendo, básicamente se remite a un ejercicio a través de un cubo en el que considero que la justicia distributiva debe ser pensada teóricamente, pero también llevada a la práctica a partir de unos planos. En el plano 1 está el tema institucional, es decir, no podemos permitir que ocurra algo que se estaba dando en la entrada del milenio aquí mismo en Colombia. Algunas facultades de derecho llegaron a considerar que la enseñanza del derecho del trabajo era una pérdida de tiempo y que eso debía ser más bien algo extracurricular o una cátedra opcional o un seminario de profundización para quien quisiera meterse allá, porque se echó a andar la idea de que los laboralistas del milenio pues debían servir a las causas empresariales sin más. Ya la defensa de los trabajadores no tenía ningún sentido. De eso habla un poco en algunos textos que ha venido publicando desde la entrada del milenio hasta hoy, precisamente el gran jurista laboralista colombiano, gran maestro del derecho laboral, Marcel Silva Romero. Entonces, hay que salvaguardar el plano institucional, salvaguardándolo con una idea que incluso se desprende de nuestra Constitución política en el primer acápite del artículo 53 constitucional, que advierte que hay que pensar en un estatuto del trabajo. Han pasado 29 años y sobre eso ha habido mucha teoría, pero yo creo que ya es hora de ir moviéndonos a ejercicios prácticos y desde luego orientados, informados por una justicia distributiva. Algo de eso más o menos se puede recoger al hacer revisiones de algunas sentencias, sobre todo en el orden constitucional, que han tratado de salvaguardar eso. Cuando digo plano institucional, estoy hablando de un caballo de batalla que va a defender la OIT a capa y espada desde su nacimiento hasta hoy. Ese caballo de batalla es el tripartismo, es decir, no podemos perder el elemento estructural conflictual que siempre va a dar origen a nuevo derecho laboral. Y ese elemento lo representan tres actores: empresarios, Estado y trabajadores. Plano y fundamental, la dignidad humana como elemento base sobre el que hay que ir siempre haciendo una revisión como núcleo esencial, ¿cierto? Plano del diálogo entre poderes, definitivamente hay que buscar un equilibrio que permita sopesar cómo acomodar esta nueva institucionalidad laboral en los nuevos tiempos económicos. Por eso la idea de un estatuto del trabajo que supone una situación más abarcante regulativamente hablando, más allá del Código Sustantivo del Trabajo, y que permitiría brindar una tuición a otras formas de subordinación que han venido apareciendo de la década del 90 para acá. Plano del diálogo social. Sí, hay una cuestión. Ya no basta con que hablen empresarios, Estado y trabajadores.
debe entrar un cuarto actor y es la misma ciudadanía, que podríamos llamar ya no tripartismo, como lo llama la OIT, sino tetrapartismo. En algunos lugares eso ha tenido eco y ha permitido salvaguardar la tuición que debe brindar siempre el derecho del trabajo. Plano local, algunas cosas parece que en materia laboral se puede manejar a través de jus condendum, derecho alternativo o uso alternativo del derecho, sobre bases conciliadoras que hacen que ciertas localidades negocien con transnacionales códigos de conducta que van más allá del código sustantivo del trabajo, pero permiten que haya un respeto y protección por la persona del trabajador. Por último, la lucha por el derecho. El derecho del trabajo se debe a un conflicto y hay muchos discursos que últimamente se han echado a andar por ahí insistiendo en que el derecho del trabajo es un asunto que cada vez más depende de las necesidades de la empresa, olvidándonos de que este es un asunto ante todo de cuestión social, de desarrollo humano, y que si el derecho del trabajo nació hace 120 años, su nacimiento o su origen se debe a unas dialécticas que son las que más lo enriquecen. Entonces, no podemos negar el aspecto conflictual. En esta última década incluso se han dado situaciones muy duras contra los sindicatos, considerando que eso fue una moda y que ya pasó, que hoy si alguien se declara líder sindical, o hay que excluirlo o hay que matarlo. Son cosas muy delicadas contra las que algunos teóricos estamos haciendo la lucha, porque si algo hace más auténtica una democracia es precisamente la representación sindical cuando es buena y cuando se ha movido realmente en planos dialógicos con intenciones abiertas y al servicio no solamente de los trabajadores, sino de todas las cosas que reclama una economía bien dirigida por parte de sus estados. Ese asunto, permítanme que ya me adelante así de rápido, pues tiene que ver con este juego que tomo de Lord Hamilton, un famoso lógico inglés que en su lenguaje utilizaba estos elementos. Toto parcial, no hay diálogo, se impone. Parti total, hay un diálogo débil entre políticas de Estado y población civil. Y por último, pluripartitotal. La población civil es capaz de elevar políticas públicas que hagan que los estados comiencen a generar nuevas formas de regulación laboral a tono con los tiempos económicos, pero que no descuiden la protección de la dignidad humana. Agradezco mucho el tiempo que me han concedido. Nuevamente agradezco a la doctora Marilucero Novoa y desde luego pues estoy atento a todas las dudas o cuestiones que quieran preguntar. Muchas gracias. A usted, doctor Cárdenas, nuestro agradecimiento especial y vamos al fragmento de preguntas. Doctor Cárdenas, ¿puede la flexibilización laboral ser una herramienta de contingencia contra los efectos negativos de la pandemia? Doctora, la flexibilización laboral antes de la pandemia, lo hemos denunciado algunos, no debía haber sido la fórmula para todo, pero se impuso por las reformas laborales que fueron apareciendo a partir de los años 90 hasta hoy. Lastimosamente, la pandemia precisamente ha levantado el antifaz para mostrar cómo en muchas ocasiones esa flexibilización ha hecho que mucha gente hasta haya perdido la capacidad de ahorro y por lo mismo vivan, discúlpenme la expresión, la utiliza mucho un sociólogo francés, al salto de la mata. Pensar ahora que por la pandemia hay que hacer mayor flexibilización, me parece que no es el camino. Creo más bien en que hay necesidad de jugar un poco a un discurso que se ha vuelto a rescatar por ahí, que tiene que ver con Plan Marshall. Es decir, que el Estado vuelva a tomar las riendas de la economía y haga un esfuerzo por salvaguardar sobre todo las condiciones más precarias que ha venido desarrollando la flexibilización laboral que se ha impuesto no solamente en nuestro territorio, sino en buena parte del mundo. Así se logró salir de una crisis económica en Estados Unidos durante los años 30, así logró salir de crisis económica buena parte de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que aquí el Estado no puede hacer opting out, quedarse por fuera y dedicarse solo a los negocios, sino volver a asumir un papel social como Estado bienestar. Y en ese caso,
La flexibilización puede ser una fórmula, pero no la única. Hay cuestiones que requieren de políticas que permitan contratos de reinserción laboral con posibilidad de algo que llamamos, se me olvida ahorita en este momento la palabra, pleno empleo. La flexibilización no es pleno empleo y ese es un tema que se está discutiendo hasta hoy. Doctor Cárdenas, ¿qué puntos negativos pueden surgir del abuso de la figura de la flexibilización laboral? Hay víctimas, doctora y amable audiencia, hay víctimas. La primera víctima, y eso está confirmado incluso con análisis estadísticos bastante interesantes, es la mujer. La persona que más ha recibido golpes por estas flexibilizaciones ha sido la mujer. Eh, Stefano Farné, en un texto que publicó hace algunos años, eh, como director del Observatorio Laboral de los Andes, no sé si todavía estará allí, precisamente hace un análisis y nos muestra en un texto muy interesante sobre la flexibilización laboral en América Latina, cómo la persona más golpeada es la mujer. De ahí se deduce incluso una expresión que yo manejo mucho que se llama el efecto boomerang. Por un lado, han salido un mundo de leyes protectoras de la mujer, de las vulnerabilidades a las que ella está expuesta, de su fragilidad, pero por otro lado, esa protección ha hecho que más se le nieguen posibilidades de pleno empleo y se abuse de su esfuerzo físico y mental, vinculándola en fórmulas de flexibilización que no le permiten crecer. Incluso hay unas sentencias que muestran cómo se ha dado una discriminación, incluso en el orden de, la, de la carrera administrativa en los cargos públicos, y muchas mujeres, aun habiendo tenido mayor formación universitaria, no reciben realmente lo justo en materia salarial. Y el escenario es ese, la flexibilización. No sé si esto atiende muy bien su pregunta, doctora. Bueno, hay otra víctima, perdónenme que se me ha olvidado. Tenemos a la mujer. La otra víctima son los inmigrantes. La flexibilización laboral ha hecho que se promuevan formas de explotación terribles y salvajes con las personas que emigran por causa de la guerra o por crisis económica de un lugar a otro, y eso lo estamos viviendo también nosotros. El mismo Estado Nacional también se ha vuelto una víctima. Y claro, en esas fórmulas flexibilizatorias entran los sindicatos. Realmente para mí los sindicatos han ido en una involución y en un desmantelamiento que prácticamente se ha borrado por causa de las mismas reformas laborales que se han dado desde el 90 hasta acá. Doctor Cárdenas, ¿es la flexibilización laboral una forma efectiva de lograr la justicia distributiva? A ver, hay una propuesta en Europa, el grupo de alto nivel y la Carta Social de Niza han venido estableciendo que el escenario económico definitivamente nos llevó a la flexibilización laboral. Entonces se ha echado a andar un concepto que es flexiseguridad, hacer que el tema de la flexibilización tenga algunos pisos seguros para muchas personas que definitivamente no tienen la posibilidad de disfrutar del pleno empleo, y son millones. Entonces, brindarles algunos mecanismos con cierto piso social que desde luego debe ser responsabilidad del Estado. En ese caso, pues ahí se está desarrollando un ejercicio de justicia distributiva, porque se tiene en cuenta que hay débiles en el escenario económico y que a esos débiles hay que darles algún tipo de protección, algún tipo de seguridad desde el punto de vista económico. Entonces, desde hace unos 4 años para acá se viene hablando de flexiseguridad. Cuando uno revisa esos trabajos, descubre que hay pisos de justicia distributiva porque el elemento sobre el que se hace bastante iteración es precisamente la necesidad de compensar, de aplicar etiquella, lograr una equidad que no es lo mismo que una igualdad. Entonces, digamos que esa es como la cara amable de la flexibilización, la flexiseguridad, pero no como algo permanente, sino como algo que debe transformarse de todas maneras en pleno empleo. Así lo ha venido pensando Europa, y Chile
ha tenido que reversar algunas medidas muy neoliberales, precisamente considerando que las reformas laborales en materia pensional hicieron que mucha gente, por entrar en estas fórmulas flexibilizadas, no pudieran ahorrar su pensión, completaron la edad y perdieron su pensión. Entonces, por lo menos Michelle Bachelet, en el momento que estuvo de presidenta, decía, no, yo tengo una razón. Y la responsabilidad fue tomar uno de los rubros principales de su economía, el que tiene que ver con el cobre, y a partir de allí cubrir todo ese tema pensional que quedó frágil para mucha gente. Entonces, me parece que evitar la flexibilización no es la fórmula. El tema de contenido a partir de la justicia distributiva, repensada siempre, eso sí puede servir, y de ahí surge la idea de la flexiseguridad y también la idea de los contratos de reinserción, especialmente para las personas que han tenido, ¿cómo se dice? Han estado cesantes, se les llama cesantes de larga duración. Nuestro agradecimiento especial al doctor Robinson Ari Cárdenas Sierra por su generosidad al compartir su tiempo con toda la comunidad judicial, por su clara y detallada explicación sobre la flexibilización laboral que actualmente puede llegar a ser la herramienta principal para afrontar las consecuencias de la pandemia y la rigidez de la norma laboral. Sin embargo, su uso debe ser cuidadoso y analizado a profundidad, pues el primer objetivo para utilizar este tipo de instrumentos es lograr que la justicia distributiva sea efectiva, como claramente lo ha explicado nuestro conferencista invitado, con miras a un eficaz estatuto del trabajo, sin duda que involucre la participación, como usted bien lo decía, doctor Cárdenas, del Estado, los empleadores y los trabajadores. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se han interesado en esta capacitación. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente expuesto por nuestro invitado especial, nos despedimos con una frase del filósofo y matemático griego Tales de Mileto. Debemos buscar siempre un trabajo. Cuando lo obtengamos, no pensemos en otra cosa que en hacerlo bien. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.